Mindalia.com. Comunidad de Mindalia.com, bienvenidos nuevamente a un espacio más del canal. Mi nombre es Fairuz y el día de hoy tengo el placer enorme de coincidir con Laura Nieto, con quien vamos a estar conversando en esta oportunidad sobre cómo la mente, el cuerpo y el alma actúan como un único ecosistema. Como detrás de cada enfermedad o de cada diagnóstico existe una historia, un conflicto y una oportunidad de sanación. Voy a darle la bienvenida a Laura para que demos inicio escuchando. Quiero contarles que ella es especialista en salud bien, con formación en decodificación biológica y nueva medicina germánica. Hola Laura, qué placer enorme estar otra vez contigo, bienvenida. Igual, Fairuz, un placer, como siempre. Muchísimas gracias aquí. Muchísimas gracias a ti por estar nuevamente con nosotros y por el temazo además que has elegido. Lo primero que yo quiero preguntarte, o bueno, pedirte por favor que nos expliques cómo es que la mente, el cuerpo, todo funciona como un ecosistema. ¿A qué nos referimos? Digamos que es una red total, ¿no? La psique, fíjate, el psique, cerebro, cuerpo, la historia de la persona, la cultura y el alma. Entonces, esto es bien interesante para comprender porque muchas veces se debe de atender bueno, más bien se debe de atender desde esta perspectiva a lo que llamaríamos una patología, un trastorno o una enfermedad mental. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se acude a querer tener un tratamiento? Porque hay un sufrimiento detrás, ¿sí? Y ese sufrimiento es lo que está llevando a la persona, pero lo que es bien interesante, Fairuz, es que muchas veces no es la misma persona, sino que es el entorno, alguna persona cercana a ella, la que lo lleva o la que le dice, hay algo a mal, y entonces se acude como que a que se haga un diagnóstico. Eso quiere decir que hay un sufrimiento, pero yo lo veo así, ¿no? En todas las sesiones, terapias y todo, cuando hay una enfermedad, no solo es la persona la que está enferma, es la familia, el entorno, es como porque cambia toda la dinámica. Entonces pasa lo mismo en lo que se llamaría una enfermedad mental o lo que no te dicen de tu salud mental, es que no se toma en cuenta de todo el entorno está involucrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo funciona como una red, digamos, la forma como piensa la persona, el cómo funciona su cerebro, la historia que hay detrás, la cultura, el cómo es la familia y sobre todo, bueno, lo que trae en el alma, sus emociones determinan mucho el cómo está funcionando. Y ese funcionamiento que tiene es en realidad una adaptación biológica a shocks o a impactos emocionales no resueltos. Entonces, ¿qué pasa si una persona constantemente está viviendo un impacto emocional y constantemente lo recibe, ¿sí? O lo percibe, no es necesariamente que sea así, pero lo puede estar percibiendo. Entonces, eso va a generar en la persona, digamos que se genere una saturación a nivel cerebral. Y esa saturación a nivel cerebral va a crear un programa de supervivencia para que pueda sobrevivir a ese entorno y va a ser un cambio de conducta adaptativa. Digamos, cambia su conducta adaptativamente. Entonces, cuando yo empecé a estudiar todo esto, se me hizo muy interesante. Gran parte, una gran aportación que se da a la salud mental, para mi punto de vista, es desde la nueva medicina germánica con el doctor Hammer, que él habla de esto. A mí me cambió totalmente la percepción, porque dije, bueno, claro, si somos el resultado de lo que vivimos, si nuestras experiencias nos determinan, si esas vivencias se van guardando en nosotros, en nuestro cerebro, y el cerebro, la psique, manda bioquímicos al cuerpo, que esto también hay que tomar mucho en cuenta, pues va a generar un impacto y una adaptación para poder, digamos que adaptarnos al entorno
para que no sea peligroso. Digamos que la persona lo asume como peligro, como que no puedo sobrevivir, y entonces hace este cambio de, claro que no es consciente, es muy a nivel inconsciente. Claro, digamos que la persona de alguna manera se adapta como para pertenecer o encajar de alguna, o sea, porque creo que también se puede percibir que algo es distinto, pero al Exacto. hacer a lo mejor esta adaptación es como que, bueno, no ha pasado nada. Ah, ajá. Entonces, no Sí, estamos dando la oportunidad tampoco para corregir eso, para tratarlo. exacto, exacto. O sea, entonces hay que tener esta comprensión, ¿no? ¿Qué está viviendo la persona? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, vamos a ver cómo se dan estos programas, ¿no? Cómo se genera. Una depresión, ¿qué podría ser? Es como un retiramiento que tiene la persona para no perder energía, ¿sí? Una ansiedad es una alerta para prevenir un peligro, ¿sí? Por ejemplo, las fobias es para sobreproteger a la persona. Por eso esa fobia hubo un bioshock con respecto a la fobia que se está teniendo, en el cual la persona siente esa fobia para no exponerse nuevamente al mismo, por ejemplo, las alturas, lo que sea la fobia, ¿no? Las arañas, lo que sea. Es una sobreprotección. La manía es una acción para recuperar el territorio. La persona inconscientemente cree, o sea, es mucho a nivel inconsciente, no es que sea de forma consciente. Es como está percibiendo que tiene que recuperar algo, que tiene, por ejemplo, esta obsesión, ¿no? O esas manías, esos de cerrar la puerta del exceso de limpieza, ¿no? Para proteger el territorio, estamos hablando de territorio. Por ejemplo, la paranoia es como una vigilancia constante, porque se asume que hay un peligro detrás, y eso es lo que genera estos cambios de conductas adaptativas, muchas veces ante un evento muy específico que vive la persona, de repente tiene un cambio en la conducta. Por ejemplo, ante una pérdida, una depresión, ¿sí? Ante una crisis en donde se percibe mucho miedo, por ejemplo, Fairuz, hablemos de cuando estuvimos en el encierro, como hubo muchas crisis de ansiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque se percibía como un peligro, ¿sí? Como que habíamos que proteger, o sea, como que se había que proteger de un peligro. Hubo un exceso de, de este tipo bueno, de ansiedades. Sí, sí. Mira que en este ejemplo en concreto también creo que jugó, ya me dirás tú, ¿no? Jugó un papel crucial el encuentro contigo mismo, sin todas las distracciones habidas y por haber, que es lo que estamos realmente acostumbrados a ese shot de ir, venir, hacer. Entonces, como que de alguna manera nos encontramos con nuestro yo más real, el que a lo mejor tiene el tiempo para pensar. No creo que allí también entiendo que pueden surgir muchos miedos, tal vez porque, claro, es algo que no hemos experimentado antes. Así es, claro. ¿Por qué? Porque cambia totalmente todo. O sea, cambia la forma de adaptarse muchas veces es distrayéndose, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a nosotros mismos, o sea, bueno, en ese momento que hubo confrontamiento, de vernos a nosotros, de estar en silencio, de cero distracciones, pues la persona, muchas situaciones surgieron así. Y es justo esto, porque ¿cuál es la raíz para mi punto de vista que también tiene mucho que ver con este tipo de patologías? Bueno, que se le llamarían, es que ni siquiera ya queda el nombre cuando lo entendemos desde esta perspectiva. Es una desconexión que la persona tiene a nivel con su propósito, con su proyecto de vida, consigo misma, en su plano espiritual, o sea, esa conexión y esa coherencia interna que se requiere para estar en paz, para estar en equilibrio. Sí, y ahí es donde se recupera. Está muy en el afuera, muy desconectada, no sabe ni para dónde, y viene todo esto. Pero una persona que realmente está conectada consigo mismo puede respirar, puede como acomodar, puede decir, bueno,
por aquí funciono, me adapto, digo, yo cuando empecé a entender esta información, y me gusta compartirlo, ¿no? Y en terapia lo trabajo muchísimo, es date el espacio de sentir lo que sientes. Porque a veces es como que esto que siento o esto que se llamaría ansiedad, por ejemplo, está mal y no debe de ser. Y no nos damos el espacio. Cuando yo comprendí esto, dije, ok, se puede vivir esa ansiedad o esas crisis porque son reales. El cerebro está mandando señales al cuerpo, se está acomodando, digamos, se está acomodando y es normal que surja esta incomodidad, digamos, pero saber, o sea, como lo explica el doctor Hammer, va a pasar cierto tiempo. Después de 3 semanas esto tiene que ir desapareciendo si lo sabemos vivir de forma tranquila, sin que nos dé miedo, respirando, o sea, dejándolo estar. Eso pasa. O sea, son formas de que el cerebro también se va limpiando, ¿no? Entonces, ya ahí y ahí volver a conectar con el propósito, tener este equilibrio. Pero hay mucha desinformación para lo que se llama eh, la enfermedad o desequilibrios mentales. Uh-huh. ¿Cómo podríamos, Lau, o mejor dicho, con qué herramientas contamos cuando está ocurriendo esto? Me gusta que hablabas un poco de dejarlo, ¿no? De dejar que tome el tiempo, pero ¿en qué otras cosas nos podemos apoyar de primeras cuando no sabemos tampoco lo que nos enfrentamos? Bueno, primero entender que hay un sufrimiento, ¿sí? Pero ese sufrimiento no siempre es patológico, que también puede venir de otras partes de creencias, de las narrativas sociales, de, por ejemplo, esas expectativas, de salirte de esas expectativas que se espera de ti, de uno mismo, ahí está, ¿no? Entonces, primero tenemos que entender qué es los shocks biológicos, por ejemplo, tiene que ver con experiencias tempranas, vivencias que vivimos en algún momento, falta de recursos internos y esa desconexión con el propósito. Cuando lo entendemos, podemos hacer esa pausa, dejarnos sentir que está en mi cuerpo. Me doy ese espacio y me doy ese permiso de sentirlo. Y justo eso, conecto conmigo. No busco salir porque eso aumenta muchísimo cuando tratamos de escapar, ¿no? Conecto conmigo, respiro, lo siento. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué estoy viviendo que pueda haberme causado esto? ¿Qué hay detrás? ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Cómo me siento? Escribir, hacer una escritura. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Qué puedo hacer al respecto? Simplemente el caminar, el respirar, el agradecer, el vivir en el aquí y en el ahora, porque si vemos, por ejemplo, la depresión, pues tiene que ver con una pérdida de pasado y se quedó anclada ya en la energía, ¿no? O sea, mucho desgaste. Y el miedo a lo desconocido es lo que provoca la ansiedad. Entonces, no hay nada, ni lo único seguro es estar en el aquí y en el ahora, en la aceptación plena a cómo somos, ¿no? Eso es fundamental. Me acepto así como soy, con lo que soy, porque muchas veces queremos encajar en roles que no nos corresponden y queremos ser normales cuando, pues, que es normal, ¿no? Y yo lo que digo, bueno, una vez escuché una frase que me causó muchísimo sentido, que no es como muy sano quererse normal en una sociedad que está enferma, ¿no? Entonces, primero lo primero es tratar de darme permiso y de sentir y por qué lo siento bueno, no estoy haciendo daño a alguien, me tomo mi tiempo, respiro, pero entender que si el cerebro está teniendo un desequilibrio es porque algo está pasando. O sea, cuando hay estos síntomas, digamos que es porque el cerebro no está mandando las sustancias de equilibrio del cerebro al cuerpo, la sana. Entonces, ¿por qué se desequilibró? Lo mejor que puedo hacer es volver a conectar para que se vuelvan a equilibrar. Esto requiere un proceso profundo, ¿verdad? Pero yo creo que no necesariamente la salida sería medicarse, porque los medicamentos lo que van a hacer va a ser
justo sustituir y no va a hacer que tu cuerpo funcione bien. Está bien para un momento y debe de ser, pero muchas veces no se entiende el contexto de lo que está pasando con la persona y se hacen estos diagnósticos en los cuales los diagnósticos catalogan a la persona. Y esto lo he visto mucho en sesiones, en consulta, ¿no? Que es que yo tengo el trastorno X, el que puedo mencionar muchísimos. Y ya se determinan a que como que son así y no toman la responsabilidad de su vida. Entonces, otra herramienta muy importante es tomar la responsabilidad de nuestra vida. ¿Qué voy a hacer con esto que me está pasando? Tengo todas las herramientas para estar bien y encontrar un sentido de vida. Esto es fundamental, ¿no? Trabajar la parte espiritual, darle un sentido y una intención bonita a la vida. Son las herramientas que yo recomiendo, Mayros. De alguna manera, creo, Lau, ya me dirás tú, que para esto último, por ejemplo, conseguir el sentido, tendríamos que pasar primero por encontrar la coherencia. Exactamente, pero son justo estos movidones los que te sacuden para que vayas encontrando la coherencia. ¿Cuál sería la coherencia? ¿No? El ponerme yo conmigo, ¿no? En esa coherencia de que, a ver, mis acciones son congruentes con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago. Estoy en esa línea, estoy respetando, sí, ahí habría que hacernos una gran pregunta. Y después de ahí es que como que todo te va llevando, pero no podemos como descartar los otros planes. Por eso te digo que es como una red. Bueno, es una red, todo está interconectado. Sí, la psique, cerebro, órgano, pensamientos, la mente, el sistema, el entorno, el alma, el cuerpo, la historia, organizar nuestras historias, también es importantísimo, Fairuz. Otra herramienta muy importante es cerrar ciclos, saber cerrar ciclos, saber, y vivir el proceso de vivir los duelos, darles un sentido y agradecerlos, terminar en la gratitud y en la aceptación. Eso es importantísimo, si no de ahí viene también mucho que no puede dejar a la persona no avanzar. Uh-huh. Me encanta siempre compartir contigo, Lau. Quiero preguntarte si para las personas que nos estén escuchando ahora y tengan un familiar, alguien que quieran mucho, que a lo mejor esté atravesando un momento complejo relacionado a la salud mental, como estamos conversando, ¿cómo se puede acompañar a alguien en estos casos? Bueno, esto es muy importante, el acompañamiento terapéutico, sobre todo terapéutico, Fairuz, en el cual es escuchar a la persona, qué está viviendo. Muchas veces la persona no es consciente de qué está pasando, o sea, no tiene organizadas sus ideas. Hay herramientas muy poderosas terapéuticamente que ayudan a ir colocando y como ver, que ayude a la persona a verbalizar o a que salgan esas lágrimas, eso que ha guardado, que a veces es de añísimos, pero de verdad añísimos, casi toda una vida, lo que viene guardando la persona. Cuando lo puede verbalizar, cuando lo puede sentir, cuando puede resignificarlo, por ejemplo, trabajar en la culpa, por ejemplo, cerrar los ciclos, va acomodando la información, el saber acomodar las historias, el que me determinó, cómo me formé, qué fue lo que aprendí, eso también hace que la mente se vaya organizando. Entonces, así es básicamente un papel fundamental que juega, bueno, una brillante herramienta que está a nuestro favor es la reprogramación y trabajar con la mente inconsciente a través de técnicas de hipnosis, programación lingüística, potenciar, afirmar y dejar bien grabadas nuevas creencias, afirmaciones positivas y salir justo de esas creencias limitantes, porque muchas veces todos estos desequilibrios vienen de creencias muy limitantes, del tengo que ser suficiente, bueno, así es que hay tantas, ¿no? De falta de merecimiento, desequilibrios, en fin, es una infinidad, pero y cada persona, esto es lo más bonito y esto es lo más importante en el acompañamiento, entender que cada quien es un mundo único e independiente
Y si le podemos dar sentido a esa vida, a esa historia, todo se organiza. Entonces, bueno, así es como acompaño más. Espero haya quedado respondida la pregunta. Lau, quiero pedirte, porque sé que estás trabajando ahora en estas sesiones individuales, así que quiero que le cuentes a todas las personas que nos están escuchando un poco de qué se trata. Es justo esto, ¿no? Primero entender la historia familiar. ¿De dónde provengo? ¿Cómo viene? ¿Cómo me formó? ¿Qué hay allá atrás? ¿Qué información puede estar recayendo en mí o en la persona que determina esta forma de funcionar? ¿Qué patrones se están copiando? Ese es como el primer paso que doy en el acompañamiento. Otra parte muy importante que doy en el acompañamiento es las emociones. Saber tener una inteligencia emocional, saber reconectar con nuestros recursos internos para darle un sentido a cómo me manejo yo en las relaciones, desde una manera sin dependencias, con la coherencia que dices, Fairuz, o sea, mantener mi coherencia con lo que estoy. El acompañamiento emocional es importante. El ir a indagar sobre las memorias del vientre es otra parte fundamental que hago en los acompañamientos. ¿Qué memorias? Porque muchas veces esos desequilibrios y eso que se sintió cuando mamá estaba embarazada deja una huella a nivel biológico que luego se puede estar expresando en la persona. Entonces es otra y pues mandar el mensaje al inconsciente para que las historias que están ahí resonando, digamos, sanarlas y liberarlas completamente. Y luego ya voy haciendo otros trabajos como conectar con el proyecto, trabajar en los pensamientos. Es un acompañamiento muy profundo, pero también muy, muy rápido, porque yo voy a las raíces. Entonces, digamos que en muy pocas sesiones, a partir de la tercera ya tiene que haber un cambio muy, muy grande en la persona. Digo, no es que nada más sean tres, pero por lo general a través de la tercera sesión ya hay cambios muy grandes. Así es. Bueno, yo quiero aparte recordarles a todas las personas que nos están escuchando y que están resonando con lo que estamos conversando con Lau el día de hoy, que acá debajo en la descripción del directo van a encontrar todas sus redes sociales y que van a encontrar este directo además en diferido en el feed de Mindal y también en su feed que es lauranieto.conciencia interior. Así que no se queden solamente con esto, también si conocen a alguien que les pueda servir esta información, los invito a que lo compartan. Tengo algunas preguntitas y voy a traer una de Queen Yemil. Nos dice, Lau, ¿qué opinas de la bipolaridad? La bipolaridad. Eso tiene que ver, digamos, que con impactos, es como digamos que nuestro cerebro, tenemos, en la corteza cerebral tenemos digamos, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo y responden a diferentes conflictos biológicos bueno, ante un bioshock, digamos que se van teniendo un impacto ahí que generan un cambio de conducta. ¿Qué es lo que pasa? Que digamos que en cómo funciona el cerebro hace que brinquemos, es que ya sería como entrar en algo más profundo, pero digamos que la bipolaridad es que la persona está constantemente brincando en dos conflictos. Uno que le genera como ese positivismo y así, y otro que le da justo en ese cambio que le da de humor. Entonces, bueno, a la otra polaridad, por eso se mueven constantemente, porque la persona no se está dando cuenta que hay algo en el entorno que le activa a uno y le activa el otro. Y por eso es que son esos cambios tan grandes. ¿Pero por qué? Porque los ha vivido constantemente y los sigue viviendo. O sea, toda enfermedad mental o desequilibrio, como le quisiéramos llamar, o yo diría conducta adaptativa, responde a que los conflictos están activos, se están viviendo actualmente o se vivieron en algún momento. Entonces, la intención en terapia es ir a resolverlos justo para que se vaya bajando esta carga, ¿sí?
Entonces va bajando, pero es justo eso. La bipolaridad es que hay dos conflictos activos y de repente vive uno y se va hacia una polaridad, vive el otro y se va hacia la otra polaridad. Eso es lo que está pasando. Ujú. Muchas gracias, Lau, por responder. Perla pregunta, ¿con qué técnica se puede sanar el estrés postraumático? El estrés postraumático justo es dependiendo, ¿no? De que hay diferentes técnicas, dependiendo qué trauma haya, o sea, sea el que vivió la persona, pero es justo ir a ese momento y darle una nueva percepción, o sea, hacer un cambio. Hay diferentes técnicas, depende, ¿no? Porque ahí hay que saber, dependiendo de qué estábamos hablando y qué tan fuerte haya sido ese trauma, pero justo eso, por ejemplo, es que eso puede surgir de un conflicto en el trabajo, de un accidente, pero si la persona, digamos que eso se quedó ahí en el cerebro de la persona y está constantemente, o sea, es como que está vivo. Si no vamos y trabajamos en ese evento y le cambiamos, o sea, digamos, cambiamos la percepción sobre lo que ocurrió con recursos internos, es cuando baja ese impacto y entonces empieza a bajar totalmente la conducta en la persona. Pero ya Muchas son gracias. técnicas. Ay, perdón, te interrumpí. No, está bien, Faires, ya había terminado. Gracias, Lau. Nos pregunta María Virginia por el TDAH, si entra también en esta categoría. Sí, digamos, son todos esos diagnósticos, los cuales yo digo, a ver, por favor, hay que entender qué está pasando. A mí se me hace muy delicado eso porque alguien se sale digo, porque ¿cómo se diagnostica un TDAH, no? Normalmente, por lo general, que en la escuela, que hubo un cambio. Bueno, está todo el grupo se comporta de una manera y hay alguien que no se comporta de esa manera. Y entonces, muchas veces de ahí es que algo le está pasando, pero no estamos entendiendo bien qué está pasando de fondo. Entonces es muy delicado porque luego entran con medicamentos, con tratamientos que lo único que hacen es, bueno, no lo llevan a resolver el problema. Pero el TDAH básicamente que está haciendo es déficit de atención, ¿no? Entonces, la persona no le interesa lo que está pasando ahí, la persona tiene otro interés, está distraída o también puede ser muchas veces que percibe que ese territorio o eso que está ahí es un poquito amenazante y entonces prefiere como que salirse y huye de ahí. Hay que ver, ¿no? Pero es muy importante como comprender también, sobre todo estos diagnósticos, cuando se dan en niños chiquitos, es como ayudar a reorientar qué está pasando en el entorno en general del niño, del estudiante, para darle herramientas y que pueda funcionar diferente, porque muchas veces viene de origen, o sea, bueno, todo viene de origen, todo de nosotros y todo, te digo que tiene que ver con nuestras historias. Entonces, trabajándolo así y dando herramientas también para las personas que están en el entorno, ayuda mucho a que esto se vaya resolviendo. Muchas gracias, Lau. Nos pregunta Miriam Navarro, mi hija perdió a su hijo de 5 años hace mes y medio por cáncer. ¿Cómo se le puede ayudar? Bueno, ahí es justo lo que platicábamos, es ayudarle a transitar el duelo. Cambió la vida de repente, ¿no? O sea, digo, yo creo que sí es algo, pues, muy difícil, pero pues la vida sigue y tiene que saber transitar ese duelo, darle un nuevo significado. La mejor manera es primero transitar el duelo y luego darle un nuevo sentido a la vida. Tiene que encontrar un nuevo sentido a su nueva vida, porque esta es la nueva vida, la nueva realidad. ¿Y qué es lo que pasa a la persona, digamos, que se quedó en el pasado? Está el rechazo, no acepta. Es normal que viva su duelo, eso sí, no es como que ya al día siguiente tiene que estar bien. No, es un proceso. Es un proceso y se tiene que dar ese tiempo y hay que respetar ese tiempo. También hay que respetarlo y darle su tiempo, pero lo ideal es que viva un acompañamiento para que logre el equilibrio. Muchas gracias, Lau, por tus palabras. Y bueno, agradecerles también a todas las personas que nos acompañaron. ¿Cómo contactamos a Laura?
Ya mismo, en lo que terminemos el directo, va a quedar en diferido en el feed de Mindalia y también en el de Laura. Es su Instagram, @lauranieto.conciencia interior. Allí van a poder comunicarse con ella y yo también les voy a dejar todas sus otras redes sociales acá abajo para que puedan, sí, tener este acompañamiento del que hemos estado hablando todo este ratito. Lau, agradecerte como siempre, que decirte que otra vez me pasó volando el tiempo, pero siempre es muy lindo conversar contigo y sé que te voy a volver a ver muy prontito. Quiero dejarte el espacio para que tú también puedas despedirte de la comunidad de Mindalia y dejarnos una última reflexión. Bueno, pues decir que el propósito no se busca, sino se recuerda, o sea, somos mucho más que esto que estamos viviendo. Hay que saber vivir con intención, que la vida esté llena de sentido y cuando logramos esto es cuando el alma descansa y cuando el alma descansa todo vuelve en equilibrio y en paz a nuestra vida. Y que podemos vivir así, lo merecemos. Gracias, Lau. Te mando un beso grande y te veo en la próxima. Gracias a todos. Bye, bye, Félix.